Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados este martes 3 de octubre. Hoy tenemos Colosenses capítulo 4, la segunda parte y el final de este estudio, Colosenses. Vamos al final pues hacer las preguntas y respuestas pues para los hermanos que están ahí conectados. Quiero saludar rápidamente a Olguita Pérez, batallando allá en Venezuela con nuestro hermano Eliazar Navas, también batallando. Rubí Valencia, Álvaro, Oscar Quiros, Dios te bendiga, Oscar, un abrazo, bienvenido, Oscar. Richard, Kenneth, José Belisario, Andreina, un abrazo a la distancia, mi hermana de Venezuela, pero está allá también batallando en Colombia. Un abrazo también para todos los hermanos que se van a conectar por diferido y van a ver esta transmisión. Hoy acá estamos en vivo y en directo, por eso vamos a compartir en línea para las personas que están conectadas, pues la Biblia online, para que puedan ver y seguir paso a paso este hermoso estudio, pues que nuestro Padre Celestial ha permitido que se pueda compartir. Mis hermanos queridos, no lo comparto aquí para nosotros, ¿no verdad? Los que estamos en el Zoom, porque cada uno de nosotros ha venido armado, pero hasta los dientes. Traiga, vea, Reina Valera del año 1960, versión español, versión King James, si usted quiere la versión en inglés. Vea, mi hermano, cuando va a la batalla, vaya armado, no vaya desarmado. No vaya desarmado, porque cuando el enemigo lo ve, pues que está así mirando como para el tercer cielo, a ver si aparece la luna roja o no, mi hermano, pues lo va a desbaratar. Lo va a desbaratar. Le va a poner el pecado en bandeja de oro. Pero recuerda una cosa: Satanás no va a pecar por usted. Usted va a pecar por su propia concupiscencia. Permítame un segundo, déjeme acomodar un segundo la cámara. Cámara 1, 2. Ahí está, listo. Un saludo para Matías Almada, Milagro Gutiérrez, Robert Cabrera y también para Juvenal Bernal. Bueno, mis hermanos queridos, vamos a empezar este estudio. Dios bendiga a mi hermano Virrey, que ya se une a la transmisión, y también para Linton Quiñones. Bueno, Colosenses capítulo 4, versículo, mi hermana, no sé mi hermana, ¿qué le parece mi hermana Rubí Valencia? Nos lee desde el versículo 10 hasta el final. Pero, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por este espacio que tú has permitido que podamos sacar este tiempo entre hermanos, amigos, y también para las personas que pues están ahí conectados, que no nos conocemos aún. Anhelamos de corazón que este estudio sea de edificación para sus vidas, que ellos puedan compartir no solamente pues con sus familiares, sino también con todas las personas que más puedan. Solamente tú eres quien pone el querer como el hacer. Gracias, Padre, porque has escondido estos tesoros de todos los sabios, eruditos, y se los has dado a revelar a los niños, dice tu palabra. Gracias, Padre, porque no tenemos absolutamente nada de qué jactarnos, y si tenemos que gloriarnos, que sean los méritos de Cristo Jesús, aquel que hace más de 2000 años abrió sus brazos y expuso a todos los principados y potestades, venciéndolo ahí en la cruz, ahí en el Gólgota. Padre Santo, cuando Él dijo tetelestai, que significa pagado en su totalidad, consumado es, no existe absolutamente nada que nosotros podamos hacer en nuestra humanidad para poder alcanzar un regalo tan preciado, el cual es la salvación de nuestra alma. Si Dios hubiera ejecutado su justicia en nosotros, sin Cristo, todos nosotros hubiéramos perecido ipso facto, sin opción a nada. Pero como Cristo Jesús fue el sacrificio perfecto una sola vez y para siempre, como dice el libro de Hebreos y otros textos bíblicos, Padre, gracias por ese regalo inmerecido, porque Romanos 3:10 al 18 dice que no había justo ni a uno. No hay quien haga lo bueno, todos nos hemos desviado. Lo único que el ser humano aporta para su salvación es el pecado. El ser humano no genera santidad, genera pecado, pero es Dios mismo quien inicia la santidad y nos aparta día a día, nos capacita, nos prepara, nos regenera, nos restaura cuando caemos en pecado. No hay ninguno de nosotros que pueda decir yo no peco más. No, porque si decimos eso lo hacemos mentiroso a nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, porque es tu Santo Espíritu quien día a día está ayudándonos a avanzar a la meta tan anhelada. Ayúdanos, Padre, te lo suplicamos, que se nos abra el entendimiento y podamos discernir
este estudio. Te lo pedimos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Mi hermana, bienvenida, y hasta mientras hago pasar a los invitados. Tenemos 2 invitados ahí. Listo, mi hermana, lo pongo en pantalla para los que están viendo la transmisión en vivo y en directo. Buenas noches, hermanos. Es Colosenses 4, versículo 10 al 18. Dice la palabra de Dios: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, mis hermanos queridos. Mire que en la última parte dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Mis hermanos, estas cartas paulinas han sido trascendentes a lo largo de la historia. Trascendente. Es el mensaje que el Espíritu Santo inspiró a nuestro hermano Pablo para que llegue a todo rincón, a toda criatura. No hay excusa de que alguien en algún momento diga: yo nunca supe de Dios. Yo nunca supe de que existía un Padre Celestial, su Hijo amado, por quien murió en aquella cruz en sacrificio a favor del pueblo. Y un Espíritu Santo quien nos acompaña día a día y nos ayuda a llegar a la meta. No creo, mis hermanos queridos, que en el día final, en el día del Señor, alguien pues vaya a ser de manera, perdón la expresión, quizás un poco fuerte, osado, y decir: a mí nunca me llegó el mensaje. Mi hermano, Dios es soberano y tarde o temprano le va a llegar el mensaje como sea. Claro, hay una diferencia para los hermanos pues que en algún momento vieron el mini devocional sobre la parábola de los talentos, y también que el sembrador salió a sembrar, etcétera, etcétera. Bueno, hay 2 palabras ahí en el original griego. Una es dekomei y paradecomei. Una cosa es que escuchen el mensaje, ¿cierto? Ahí va el dekomei, y todos van a escuchar el mensaje de salvación. Todos, a excepción de nadie. Le va a llegar judío, gentil, gringo, tolteca, azteca, cholo, mestizo, ruso, ecuatoriano, cubano, paraguayo, boricua, perdón, creo que boricua es una mala expresión, si es una mala expresión me disculpan, puertorriqueño. Bueno, el mensaje le va a llegar a todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que no todos van a recibir ese mensaje con diligencia, no todos. Esas cartas paulinas son trascendentes a lo largo del tiempo, de la historia. Y mire cómo parte de las doctrinas que nosotros predicamos y exponemos, una de estas doctrinas son la de la preservación de la palabra de Dios a lo largo del tiempo. Alguien por ahí dijo: mi hermano, ¿y por qué no está escrito ahí en el Génesis? No sé, se me ocurre... los otros hijos de Adán y Eva. Mi hermano, porque eso es irrelevante. Porque al Espíritu Santo no le plació que
que se pusiera pues cada hijo que tuvo Adán y Eva hasta el último que tuvo. No, no, eso es irrelevante, mi hermano. Tenemos exactamente todo lo que necesitamos saber para conocer el plan de redención del Dios Trino. No necesitamos absolutamente nada. Que si, no sé, que cuál era la comida. ¿Y qué era lo que comía, no sé, Poncio Pilato? ¿Qué nos importa qué comía Poncio Pilato? Eso es irrelevante. Si al Espíritu Santo le plació que eso no estuviera ahí, esa información, mi hermano, ¿quiénes somos nosotros para andar inventando cosas que no dice la Escritura? Y tampoco podemos alegorizar, ¿no? Tratar de armar doctrina basando en alegorizaciones pues que no tienen sentido. Bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción, pero mire qué importante, ¿no? La preservación de las Sagradas Escrituras a lo largo del tiempo. Y espérense, porque eso no es así. ¿Por qué digo preservación? Uno lo preserva, pues obviamente porque va a tener factores externos que puedan atentar contra esto. ¿Y cuál es ese factor externo? Ahí tenemos los enemigos de la cruz. ¿Cuántas veces han querido atentar contra las Sagradas Escrituras? Y tenemos ahí pues personas que quieren rebajar la autoridad de las Escrituras. Denominaciones, específicamente sectas. Ahí tenemos también, me acuerdo que en estudios anteriores había mencionado de que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, pero hubo una traducción del libro de Mateo, pero esto lo hizo un judío que era odiador de los cristianos. Obviamente odiaba también a Cristo Jesús, Shem Tov. ¿Cuántos así como Shem Tov a lo largo de la historia quisieron meterle mano a las Sagradas Escrituras a tal punto pues de alguna u otra manera rebajar la autoridad de estas? Mis hermanos, Dios ha preservado esto. Se dan cuenta el Dios al cual nosotros servimos hasta el día de hoy. Miren cómo en aquel tiempo nuestro hermano Pablo dijo, hagan que lean estas cartas y después hagan que esta otra iglesia también la lean. Y hasta el día de hoy seguimos leyendo la carta. ¿Sabe qué es lo más lindo, lo más interesante? Que conforme vamos leyendo las cartas paulinas, como que, ¡ay caramba! Como que esta parte que yo lo he leído muchas veces, ahora como que tiene más sentido. Porque recién acabé de leer el libro, por ejemplo, no sé, de Gálatas. Pero ahora que estoy leyendo Colosenses o ahora que estoy leyendo Efesios, como que todo va tomando mejor o se va aclarando mucho más el panorama del cual yo veía antes. Es increíble, mis hermanos queridos, pues que, mi hermano, las Sagradas Escrituras no fueron pues escritas así por cualquier persona, pues simplemente estamos hablando que es el Espíritu Santo quien inspiró, es el autor de estos 66 libros, el cual habla del personaje principal, Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero bueno, habiendo hecho esa introducción, mis hermanos, abrochen vuestros cinturones. Voy a ponerles la Biblia ahí en pantalla. ¿Alguien tiene una pregunta ahí hasta antes de empezar? Mi hermano Oscar Quiros, de pronto, ¿todo bien? Habiendo hecho esa introducción, mis hermanos queridos, vamos al versículo 10, el cual dice Aristarco. Mire, ahí tienen otro nombre para las damas que pues van a tener hijos más adelante. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Cuando el texto menciona sobre Aristarco, mis hermanos queridos, era un judío del cual se sabe muy poco y que era nativo de Tesalónica, de origen gentil. Esto lo corroboramos en Hechos capítulo 19, versículo 29 y Hechos 24. Estuvo asociado con nuestro hermano Pablo desde que estuvo en Macedonia y según la tradición sufrió el martirio durante el mandato del emperador Nerón. Durante el largo ministerio de nuestro hermano Pablo en Éfeso, estuvo con el apóstol y habiendo sido reconocido por los alborotadores de Éfeso como uno de los compañeros de viaje de Pablo, él con el macedonio Gayo fue asido impulsivamente por el populacho. Esto lo corroboramos en Hechos capítulo 19, versículo 29. Más adelante, mis hermanos queridos,
está otra vez acompañando a nuestro hermano Pablo de regreso a este mismo viaje. Se menciona a Tíquico, ahí tienen otro nombre, de Asia, y a Aristarco, y segundo como compañeros de viaje de nuestro hermano Pablo. Hechos capítulo 20, versículo 4 para corroborar. Ese fue el viaje en el que delegados de varias iglesias de origen predominantemente gentil llevaban ayuda a los necesitados de Jerusalén. Por ejemplo, mis hermanos, encontramos a Aristarco otra vez al principio del viaje peligroso de Pablo y partió con nuestro hermano y probablemente le acompañó durante todo el viaje hasta la ciudad de Roma. Hechos capítulo 27 versículo 2 lo puede corroborar. Ahora envía saludos desde Roma tanto a los colosenses como a Filemón. Ahí tienen otro nombre, Filemón. No es un pescado, no estoy hablando de salmón. Filemón, suena ahí. Mi compañero de prisiones. Escuche esa palabra, esa frase. Mi compañero de prisiones. Ya vamos a ver la palabra en griego. Esto se refiere metafóricamente al servicio cristiano o literalmente a estar preso o cautivo. Romanos capítulo 16 versículo 7 lo corrobora y Filemón 23. Mi hermano, ¿por qué Filemón solo tiene un capítulo? Mi hermano, solo tiene un capítulo. No tiene dos. Por eso digo Filemón 23 directamente. Bueno, de estas circunstancias y del hecho de que Aristarco no estaba bajo arresto cuando Pablo, como prisionero entre otros prisioneros, emprendió su viaje hacia Roma, y dado que Epafras también un poco más tarde fuera enviado como un hombre libre a Roma, la inferencia justificada que se ha sacado es que cuando Pablo llama compañeros de prisión a Aristarco aquí y a Epafras en Filemón 23, las palabras no deben tomarse en un sentido estrictamente literal. Es muy posible que se hubieran ofrecido para compartir el encarcelamiento de nuestro hermano Pablo, para asistirle en todo lo posible. Usted se imagina, mi hermano, el privilegio. Digamos, vamos a hacer una pequeña interacción con mis hermanos. Digamos que el día de mañana se inicia una persecución, pero a todos los cristianos a lo largo del mundo. Vamos a decir que todos los presidentes de todos los países se pusieron de acuerdo y se inicia una persecución y una carnicería a todos los cristianos. Mi hermano, vamos a ver, mi hermano Eleazar, Dios te bendiga ante todo. Mi hermano Eleazar, ¿tú te imaginas qué privilegio estar encarcelado? Espérate, déjeme terminar la pregunta. ¿Qué privilegio estar encarcelado con otros hermanos de la misma fe? No es lo mismo, me imagino que no va a ser lo mismo estar encarcelado pues con tantas personas pues que no comparten tu misma fe, pero sin embargo ahí tú tienes una misión, llevarles el mensaje. Claro, no es lo mismo caer preso por causa del evangelio que caer preso pues por manutención de hijos que no les ha pasado la cuota, tú me entiendes, o porque debes una deuda, qué sé yo. ¿Qué opinas, mi hermano querido? El hecho de compartir con hermanos cristianos en una misma celda, en una misma prisión. Cuéntanos, bienvenido a Interactuar. Buenas noches, hermano David, y a todos buenas noches, Dios los bendiga, muchas gracias por la oportunidad de participar. De verdad, hermano, que bueno, es un privilegio, de verdad, siempre y cuando tengamos el mismo sentir como hermanos, y porque usted se imagina nosotros que estemos con un privilegio, entonces los hermanos que estén con nosotros allí estén quejándose, no estén adorando al Señor, no estén afianzados en su fe, si más bien lo que estén es renegando pues del Señor. Imagínense estar preso así, y entonces, pero claro, Pablo en ningún momento expresó eso, pues Pablo siempre ha estado firme, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pues. Como dice Pablo, ser seguidores de Cristo y seguidores de él, pues, o sea, imitemos a lo que es la actitud de ellos, y eso es lo que tenemos que, allí donde nosotros vamos a demostrar nuestra fe, pues, ahí de verdad donde va a ser probada, ahí donde vamos a ver cuánto van a decir, apaga y vámonos, ¿ves? Entonces, es eso, pues, es así, lo veo desde ese punto de vista, hermano. ¿Ustedes se acuerdan cuando los judíos fueron sacados de la tierra de Egipto y fueron ahí al desierto? Y pues lo ideal hubiera sido que ellos hubieran empezado a decir o cantar, ¿no? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. ¿Sí o no? Y bendeciré tu nombre. Imagínense. Eso hubiera sido lo ideal, mis hermanos.
Pero en una situación tan difícil, que por cierto Dios permite muchas veces que nosotros pasemos por situaciones difíciles, pero ¿cuál es el propósito? El propósito es para que salga a flote. Por cierto, Él ya conoce todo, ¿no? Y de antemano. Pero para que sea evidente qué es lo que verdaderamente hay dentro de nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué fue lo primero que dijeron estos judíos? Dijeron, ¿qué? Pues qué. Si acaso allá en Egipto no había cementerio, nos has traído a morir acá, acá no hay ni agua. No, no voy a parafrasear. Acá no hay ni agua, ni baño, ni jabón, ni shampoo, herbal essence, ni qué sé yo, mi hermano querido. ¿Ustedes se imaginan todo lo que pudo haber salido del corazón de todas estas personas que andaban dando vueltas por el desierto? Mi hermano, todos vamos a pasar situaciones difíciles. Y si en algún momento nosotros tenemos que caer presos por causa del evangelio. Ah, claro. No estoy diciendo, cuidado, que es un privilegio caer preso porque, pues, por otros temas que, pues, bueno, ustedes sabrán. Pero por causa del evangelio, si en algún momento caemos presos, mi hermano, lo único que usted tiene que hacer, dele gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque, ay, Padre Santo, has permitido que pase esta situación. Eso quiere decir que llegó el momento de yo ser probado, de que va a ser probada mi fe. Ahora sí, y acuérdese ahí, Salmos 23, Salmos 91, y comienza ahí con las escrituras. Y de repente usted tiene 2, 3, 4 ahí. Mira, ese tiene ahí, ese parece ecuatoriano. Me le hace, y parece que no es cristiano. Me le hace, predíquele. Ahí tiene el chance. Claro, si no se ha preparado con las escrituras para predicarle acá afuera, que no está preso, acá afuera, en la sala de espera, en la estación del tren, en el recreo, a la salida del trabajo. Si no se ha preparado, mi hermano, no vaya a perder tiempo tampoco. Pues se va a desesperar, mi hermano, porque no ha tenido comunión con el Dios de la gloria. Pero si usted ha estado en comunión, mi hermano, ¿qué le puede preocupar a usted? Y yo le hago una pregunta. ¿Esta vida que tenemos nosotros como cristianos nos pertenece? Por supuesto que no. Esta vida ya no es nuestra. No, pero yo quería ser un actor de cine. Esta vida no es suya. Esta vida ya le pertenece a Dios. Hemos sido comprados a precio caro. Hemos sido comprados con la sangre del Cordero. Del Cordero de Dios, por cierto, que quita el pecado del mundo. Por eso es que dice la Escritura, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. ¿Qué se va a preocupar? Ay, no tengo para pagar la renta. ¿Qué se preocupa, mi hermano? Dios proveerá, claro, pero ejerza el derecho de salir a buscar trabajo, ¿no? Bueno, seguimos, mi hermano, pero es un privilegio pasar en la cárcel, pues con los otros, si algún día nos llega a tocar, ¿no? Estar ahí encerrados. Pues gane tiempo, predique. No esté preocupado, uy, ahora y los mosquitos, y no tengo una sábana para taparme, y ahora y qué voy a comer. No se preocupe de esas cosas, son irrelevantes. Dios tiene el control de todo. Pero créale pues a Él. Y no se apoye en su propio ego, en su propio yo, en sus propias supuestas soluciones. Acuérdense, lejos de Cristo no vamos a poder hacer absolutamente nada. Seguimos, mis hermanos queridos. Decía, es muy posible que se hubieran ofrecido para compartir el encarcelamiento de Pablo, para asistirle en todo lo posible. Ellos deben de haber estado gozosos de hacerlo, ya que tanto ellos como nuestro hermano Pablo eran cautivos del cortejo triunfal de Cristo Jesús, Señor nuestro. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14, para corroborar. El significado básico ahí de esa palabra, achmalotos, es uno captado por la lanza. De ahí un cautivo de guerra, o simplemente un cautivo o un preso de guerra, como usted lo quiera llamar, pero por descuidado. Por lo tanto, es correcto decir que, escuche la palabra en el original griego, para las personas que están viendo la transmisión, lo pueden ver, sunaigmalotos. Esa palabra significa mi compañero de prisiones. Significa también, bueno, sí, eso, con mi compañero de prisión.
Y ya que el apóstol era prisionero, mis hermanos, en el sentido literal de la palabra, esto no es metafórico, esto no es un eufemismo, no, él estaba verdaderamente preso. Es difícil creer que al hablar de compañeros de prisión, él estaba usando el término en un sentido exclusivamente espiritual. Aunque no solamente en 2 Corintios 2:14, sino también en otros lugares el apóstol Pablo emplea la terminología militar al hablar del servicio prestado a la causa de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde lo corroboramos? Ok, Filipenses 2:25, Filemón 2 y 2 de Timoteo 2:3. El uso paulino, vamos a llamarlo así, de la palabra cautivo o prisionero, aún al emplearlo en sentido literal, muchas veces tiene alusión espiritual y es igual cuando se refiere a sí mismo como prisionero. Agrega de Cristo Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, se puede suponer que también aquí la palabra compañero de prisión tenga alusión espiritual. Cuando el texto menciona a Marco, el sobrino de Bernabé, la casa de Juan Marcos pudo ser el sitio donde se llevó a cabo la cena del Señor y el aposento alto donde se apareció Jesús después de la resurrección. Hechos capítulo 12, versículo 12 lo corrobora. Él fue el escritor del Evangelio de Marcos, según lo cuenta Papías de Hiriápolis, Hiriápolis con H, y el escriba de Pedro. ¿Cómo corroboramos esto? Primera de Pedro 5:13. Él fue el causante del gran desacuerdo entre Bernabé y Pablo después del primer viaje misionero. Lo corroboramos Hechos capítulo 12, versículo 25, Hechos 13:5, Hechos 15, versículo 36 al 39. Miren, a causa de este acto de deslealtad y cobardía, nuestro hermano Pablo rehusó aceptar la sugerencia de Bernabé, a saber, de que se le diera a Marcos la oportunidad, permitiéndole ir con ellos en el segundo viaje misionero. Hechos capítulo 15 lo corrobora, versículo del 36 al 41. Pero ahora parece que Marcos había cambiado, y esto debido a su cercanía con el apóstol Pedro. El apóstol ya no lo considera como un riesgo, sino que le recomienda calurosamente y aún lo incluye entre aquellos que han sido un consuelo para él. Además, esta actitud favorable, ya que aún en la última carta de nuestro hermano Pablo, Marcos me es muy útil para el ministerio. ¿Se acuerdan qué dijo él? 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11 para corroborar. Tenemos versículo 11 y dice: y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Ante todo, Dios bendiga a Aleja Díaz. Un abrazo a la distancia, mi hermana querida. Bendiciones. Cuando el texto menciona y Jesús, llamado justo, la versión Dios habla hoy dice Josué. Los nombres Jesús y Josué se derivan del término hebreo Yahweh y salvación, que son por cierto lo mismo en hebreo. Mateo capítulo 1 versículo 21 lo corrobora. Este colaborador de Pablo de origen judío, que probablemente no era una persona sobresaliente en la iglesia primitiva, pero sí fue leal al apóstol Pablo. El sobrenombre justo indica que era reconocido como un creyente devoto y obediente a la palabra de Dios. El mismo apellido latino se encuentra en Hechos capítulo 1 versículo 23. José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre justo, del cual Papías de Hiriápolis cuenta que tomó veneno y no le pasó nada. El nombre justo era bastante común entre los judíos y también los no judíos, y se usaba como un nombre o un sobrenombre. Cuando el texto menciona el reino de Dios, mis hermanos, esta es una frase clave en los evangelios sinópticos. El primer y último sermón de Cristo Jesús y casi todas sus parábolas se tratan con este tópico que se refiere al reinado de Dios en los corazones humanos en este instante. Es sorprendente que Juan solamente usa esta frase 2 veces y nunca en las parábolas de Jesús, ya que en el evangelio de Juan la frase metafórica clave es vida eterna. La frase se relaciona al empuje escatológico, o sea, fin del tiempo de las enseñanzas de Cristo Jesús, el Señor nuestro.
Esta paradoja teológica del ya, pero todavía no, se relaciona al concepto judío de dos eras: la era maligna actual y la era justa que ha de venir, la cual será inaugurada por el Mesías. Los judíos, mis hermanos, solamente esperaban una venida de un líder militar con el poder del Espíritu, como los jueces del Antiguo Testamento. Las dos venidas de Jesús causaron un empalmo de dos eras. El reino de Dios, mis hermanos, ha entrado a la historia humana con la encarnación en Belén, pero Jesús vino, escúchelo bien, Jesús vino no como el conquistador militar de Apocalipsis 19, sino como el siervo sufriente de Isaías 53 y el líder humilde de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Los creyentes viven entre la tensión de estas dos eras, o sea, tienen una vida resucitada, pero todavía están muriendo físicamente. Son libres del poder del pecado, sin embargo, todavía pecan. Así que viven en la tensión escatológica del ya, pero aún no. Por lo cual el término reino de Dios se refiere obviamente al reino divino como una realidad presente, ya que la expresión indica la dispensación de la salvación que en su estado presente comenzó con la venida de Cristo Jesús. Por cierto, recordamos que ahí empezó el milenio. ¿Cómo, mi hermano? No voy a entrar en tema escatológico ahora. Dios está usando a nuestro hermano Pablo y a otros instrumentos para establecer su reinado en los corazones de los hombres. Cuando el texto menciona de la circuncisión, todos ellos eran judíos creyentes de acuerdo con sus nombres. Cuando el texto menciona han sido para mí un consuelo, el término literalmente ahí significa alivio de dolor. Versículo 12 dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Cuando el texto menciona Epafras, por cierto, que es un bonito nombre para las madres que están esperando sus bebés, él fue el fundador de la iglesia de Colosas y amigo y colaborador también, por cierto, cercano de nuestro hermano Pablo, responsable de la evangelización de las ciudades de Colosas, Laodicea y también Hierápolis. Parece ser que Epafras estuvo preso en Roma con nuestro hermano Pablo. En el sentido espiritual, Pablo usa la palabra doulos, que significa esclavo. Esto ya lo hemos visto en transmisiones anteriores, solo con referencia a sí mismo. Romanos capítulo 1 versículo 1 lo corrobora, Gálatas 1:10 y Filipenses capítulo 1 versículo 1. Un esclavo de Cristo Jesús es uno que ha sido comprado por precio y por tanto pertenece a su amo, del cual depende completamente, a quien debe total fidelidad y a quien sirve con gozo en su corazón, en novedad de espíritu y en el disfrute de perfecta libertad, recibiendo de él la gloriosa recompensa. ¿Cómo corroboramos eso? Bueno, Romanos capítulo 6, versículo 18 y Romanos capítulo 7, versículo 6. Mis hermanos, todo cristiano verdadero es en un sentido tal esclavo. Epafras envía sus mejores recuerdos a la iglesia de Colosas y Filemón. Cuando el texto menciona siempre rogando encarecidamente por vosotros, este es un término fuerte del atletismo, el cual se traduce como agonía. Epafras era un guerrero de oración, pues sus oraciones por los creyentes eran que ellos estuvieran firmes, perfectos y seguros de la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta de la importancia que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de orar? Tenemos que orar por el prójimo. Tenemos que orar, no solo... Es que, mi hermano, yo he visto, y perdónenme que haga una pausa ahí forzosa. Yo he visto personas que han orado, Señor, acuérdate de ese trabajo. Sí, está, mi hermano, no está mal que ore por una necesidad suya. De hecho, el Señor conoce nuestras necesidades. Pero, ¿y en qué momento usted ha orado por el prójimo? ¿En qué momento usted ha orado por aquel que lo está injuriando? Hágame saber. ¿En qué momento está orando por el pastor de su iglesia, al cual tanto lo critica?
Acuérdense que hay doctrinas primarias. Y yo no voy a tratar de hereje a nadie que predica la palabra de Dios y coincidimos en las doctrinas primarias ortodoxas esenciales. Si el pastor dice que Cristo Jesús viene antes de la gran tribulación, eso no es para tratarlo de hereje. Pero si dice que ya vino o que no va a venir, hasta aquí nos trajo el río, no vengo más a esta iglesia. Porque eso sí es ortodoxo. Pero yo no lo voy a tratar, mis hermanos, no lo voy a tratar de hereje por pensar distinto en la parte, por ejemplo, escatológica. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Orar por él. Siéntese a tomar una taza de café con él, invítele un café, invítele un bagel, un sándwich, qué sé yo, ¿no? Y dígale, oiga, ¿no ha considerado estos textos? Ah, qué lindo, perfecto. Pero no es que vaya usted a hablar por debajo de la mesa de su pastor. Por favor, eso no es ético. Eso no es nada bueno. Pero bueno, tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por nuestro prójimo. Y si en algún momento nos queda algo de tiempo, ¿no verdad? Y no está tan cansado, sobre todo en la noche, que la gente medio quiere orar y ya se acostó a dormir, mi hermano, al final ore por sus necesidades, aunque Dios conoce sus necesidades. Pero abra la boca, exprésese, converse. Usted cuando, bueno, para los que en algún momento fueron solteros, ¿acaso cuando tenía su enamorada, no sé, casi que se amanecía guindado, colgado en el teléfono? ¿Y qué vas a comer mañana? ¿Y qué esto? ¿Qué? Mi hermano, pero imagínense con esa intensidad que teníamos antes cuando éramos solteros. Y no quieren orar. Y no quieren expresar. Mi hermano, pero bueno, ahí se las dejo nomás, así que sigamos. Mis hermanos queridos. Decía que Epafras era un guerrero de oración. Oraba por sus hermanos, oraba por sus amigos. Y sobre todo pedía pues que se haga la voluntad de Dios. Epafras hacía esto con toda seriedad. Cuando una y otra vez invocaba el favor de Dios sobre los colosenses, y escuche esto, imploraba al Señor que le ayudara de tal forma que no se desviaran. Padre Santo, te ruego que nunca, voy a tomar un ejemplo, permítame, ¿no? Que nunca se desvíe mi hermano Birlev. Padre Santo, que nunca mi hermano Víctor Macei cuelgue los guantes en medio de una situación difícil. Tenemos que orar. Mi hermano Víctor Macei está pasando por una situación en donde se le cae el mundo a pedazos. Mi hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Vamos a orar juntos. Vale, vamos a orar. Listo, búsquelo. Sea diligente. No espere pues como el neopentecostal vago que está esperando que todo le caiga del cielo y el trabajo. Dios proveerá y no sale a trabajar. No haga eso. Versículo 13 dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Cuando el texto menciona esto, mis hermanos, no hay duda de que la herejía de Colosas había afectado a las 3 iglesias que Epafras había fundado, de allí que perseverara en la oración. Era responsable de una manera, como quiera decirlo, directa o indirecta. Epafras era responsable. Versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Es Demas, no es Demás, no, Demas. Ahí tiene otro nombre. Este compañero de viajes de Pablo en Hechos estuvo también con el apóstol en lo que podría haber sido la víspera de su muerte. Como autor del Evangelio de Lucas y Hechos, era también el cronista de Pablo, a pesar de que sus escritos demuestran que es excepcionalmente culto. La mención de su ocupación no necesariamente lo marca como un hombre de una alta posición social, puesto que los médicos a menudo eran también esclavos. Segunda de Timoteo 4:11 para corroborar. Demas, cuando el texto menciona sobre él, abandonó a Pablo durante un encarcelamiento en Roma. Es mencionado en otra ocasión, por cierto, en segunda de Timoteo 4:10 y en Filemón 24. Versículo 15 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ninfas. ¿Quién fue Ninfas? Ahí tienen otro nombre.
Este nombre puede ser masculino o femenino, pero los mejores manuscritos dicen de ella. Habiendo terminado la sección en la que 6 hombres, 3 de nacimiento judío y 3 de nacimiento gentil, envían sus saludos a los colosenses, el apóstol pide que también se entreguen algunos saludos a los creyentes vecinos, es decir, a los hermanos en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Los creyentes que se congregaban, al no haber edificios, se reunían en hogares como en la casa de Ninfas. Y de hecho, creo que cuando ya se desate la persecución, no quisiera adelantarme, ¿no? Pero es muy probable, no puedo asegurar nada, es muy probable que muchos tendrán que, como en los tiempos de los apóstoles, ¿no? Como en los tiempos de la iglesia primitiva, tener que reunirse en casas. Pues imagínense, ya en el Medio Oriente están quemando iglesias con cristianos adentro. Pero bueno, no, mi hermano, no quiero ser amarillista, pero solamente le digo que pues sea lo que sea que vaya a pasar y que tenga que pasar, Dios está al control. Así que imagínense, no tiene por qué preocuparse. Versículo 16. Y por cierto, noten que Hiriápolis ya no se menciona y no se sabe la razón de esto. Ya después de eso. Versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Cuando el texto menciona, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, mis hermanos, todas las cartas de Pablo, no solamente Efesios, todas las cartas de Pablo, que es una carta, por cierto, circular, eran pasadas en una iglesia hacia la otra. Y eran leídas en voz alta a toda la congregación. Las iglesias creían que el apóstol Pablo tenía una palabra única, inspirada por Dios. Su deseo de escuchar todas las cartas escritas por Pablo a las iglesias y en otras ocasiones muestra cómo la Biblia se relaciona a todos y en cada era. Y hermanos, recordando que tenemos que ser como los cristianos de Berea. Si alguien se levanta y va al púlpito y predica, o sea, estoy hablando de un pastor, ¿no? Y predica la palabra de Dios, mi hermano, tenemos que corroborar todo con las Sagradas Escrituras, exactamente como lo hicieron los nobles cristianos de Berea. Esta epístola debe ser leída y posiblemente copiada por los creyentes en la Odisea. La epístola, y sí, cuando digo, permítame un segundo que haga una pausa, cuando yo digo que tiene que ser, pues, corroborado, todo lo que el pastor dice, todo lo que se está predicando tiene que ser corroborado como los nobles de Berea, mi hermano. ¿Por qué? Para que no haya chance, pues, de que, bueno, yo estoy aquí y yo cuando tenía 5 años tuve una experiencia. No me importa tus experiencias, háblame de las Sagradas Escrituras. No me hables de qué te pasó, que si llegaste tarde porque el bus, que si, mi hermano, háblame de la Sagrada Escritura. Sola Escritura. Es la única manera de asegurarnos, mis hermanos queridos. La gente tiene hambre, sobre todo en este tiempo. Acuérdense, Joel 2:28. Y nuestros jóvenes soñarán sueños. Todo eso ya se cumplió en Hechos de los Apóstoles. Pero la otra parte, y derramaré mi espíritu, mi hermano, todavía el Espíritu Santo está levantando cadáveres espirituales. Hay sed de la palabra de Dios. Por eso, sola Escritura, no experiencias. Cuando hacemos exégesis, cuando usamos las reglas de la hermenéutica, lo hacemos con todo lo que concierne a la palabra, no al sueño que tuvo pues nuestra hermana Andreina, por ejemplo. Oiga, yo soñé esto y vi, no sé, un ejemplo, ¿no? Y vi que los cielos se abrieron como pergamino. ¿Qué sentido tiene pues que me cuente algo que usted ha soñado? Pues no lo vaya a hacer doctrina. No, pero ya está en la escritura. Pero si ya está en la escritura, pues entonces ya está de más que me cuente su sueño. Hábleme palabra de Dios, no me hable experiencias. Eso como ejemplo, ¿no? Por si acaso, no digo que la hermana soñaba. Bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Decía,
que los hermanos de la cercana Laodicea no solo estarían interesados por la carta que venía del amado apóstol Pablo, sino que también serían beneficiados espiritualmente por ella, por lo cual también debía ser leído en su medio y claro, y en voz alta, ¿no? Para que todos los escuchen. Hasta aquí, mis hermanos, no hay problema. Pero ahora el apóstol continúa y que vosotros leáis también la de la Odisea. En el canon, y escuche esto, en el canon de Marción, ya vamos a ver quién fue Marción. En el canon de Marción, Efesios es nombrada la carta a los laodicenses. Pero ningún padre de la iglesia primitiva nunca citó de alguna carta conocida como la carta a los laodicenses. Mis hermanos, mucho cuidado con lo que circula con este nombre, asegurando que es la genuina carta del apóstol. Pero esto se cae con este testimonio del año 170. Pablo escribe una carta a Filemón, una a Tito, dos a Timoteo, en amor y afecto, pero han sido santificadas para el honor de la iglesia universal en la regulación de la disciplina eclesiástica. Mi hermano, Marción fue un torcido, fue un hereje. Ya vamos a hablar. Se dice que existe otra carta en el nombre de Pablo a los laodicenses y otra a los alejandrinos, pero ambos falsificadas según la herejía de Marción, y muchas otras cosas que pues no pueden ser recibidas en la iglesia universal, ya que no es apropiado que el veneno se mezcle con la miel, así como lo menciona el canon Muratori. Mi hermano, la misma escritura dice que basta un poco de levadura y leuda toda la masa. Usted no puede aceptar herejías para nada, para nada. Y yo entiendo que alguien se puede equivocar en un texto o algo pues no con mala intención. Para eso estamos nosotros, para corregirlos, pero con amor. Pero otra cosa es cuando ya existen los falsos maestros que ya están acostumbrados pues a inyectar su veneno de manera camuflada. Y algunos lo camuflan tan bien que uno llega a decir, o sea, el que está mal parado. Uy, pero eso es palabra de Dios. Qué lindo cómo predica. Y usted no se da cuenta que en la mitad va camuflado ahí el veneno. Iglesia, atentos, ojos abiertos. Bueno, ojos espirituales. Voy a hacer una... Atentos, no permitan que la herejía entre a la iglesia. Y no es que haya nuevas herejías, sino que son reencauchadas. Bueno, otro testigo de la falsedad de este torcido Marción fue Tertuliano. La constante tradición de la iglesia nos da testimonio de que esta epístola está dirigida a los habitantes de Éfeso y no a los de la Odisea. Sin embargo, Marción intentó cambiar la inscripción original. Hábil investigador, por cierto, en este género, contra Marción. Lo vemos en el volumen 17. Mis hermanos, he ahí una vez más la importancia de la sola escritura. Las sectas, y escúchelo bien, las sectas normalmente usan libros pseudoteológicos que le ponen a la par de las Sagradas Escrituras. Ejemplo, los mormones con su libro de Mormón. Los testigos de Jehová con su torcida traducción del Nuevo Testamento. Los adventistas del séptimo día que ponen todos los escritos de su difunta profeta Elena G. de White a la par de las Sagradas Escrituras. Así la ponen. Y en algunos casos, como los escritos de Elena G. de White, los ponen por encima de las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo? Mi hermana, ¿dónde está mi hermana Rubí? Ahí está mi hermana Rubí. ¿Qué dice la Biblia en 2 de Pedro? Capítulo 1, versículo 19 al 21. Me hace ahí con la manito cuando esté listo. Libros, así, no sé, vamos a ver no sé. Buenos días, Espíritu Santo, Benny Hinn. Y ya lo quieren poner ahí a la par de las Sagradas Escrituras. Y lo peor de todo es que hacen doctrina. Doctrina. Y que dijo, esos son mandamientos de hombres. Pero bueno, ¿qué dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21? Mi hermana Rubí, bienvenida. Dice la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Imagínense, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí tenemos la palabra para inspirados, theonustos. Theonustos, siendo inspirados por el mismo Dios. Imagínense. Entonces, si tiene las Sagradas Escrituras, tiene a la mano los 66 libros que conforman el canon, o sea, las Sagradas Escrituras, ¿no, verdad? Mi hermano, pues ¿para qué va a buscar la atalaya? ¿Para qué? El conflicto de los siglos, Elena G. de White. ¿Para qué va a buscar el libro de Mormón? ¿Para qué, mi hermano? Te regalo todo lo que se te antoje. Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. ¿Para qué, mis hermanos queridos? ¿Para qué? Ese es el libro, y por cierto, ese es el libro de Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez, y el subtítulo es Te regalo todo lo que se te antoje. Esos son pues lo que usan los confesión positiva, yo declaro, yo decreto y todos esos movimientos locos que está de moda, ¿no? Mi hermano, esos son chamanes de la prosperidad. Y tenemos que orar por las personas que están adentro siguiendo todas estas personas. Es verdad, están muertos espiritualmente. Solamente Cristo Jesús pues hace la obra. Bueno, en este caso el Espíritu Santo. Y ahí los amalgama al cuerpo de Cristo. Porque si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Dice la Escritura. Si no, seguirán buscando ahí su milagrito. O seguirán buscando ahí su torcer la mano de Dios, ¿no? A favor de ellos. Pero bueno, sigamos. Por ejemplo, en el escrito apócrifo, el autor falsario dice que Jesús nunca quebrantó el sábado. Verso 1, 26. Lo cual está en total contradicción con Juan capítulo 5, versículos 17 y 18, donde leemos que Jesús quebrantaba el día de reposo, el sábado. Espérese, ya voy a explicar. El Señor Jesús quebrantaba el sábado por la sencilla razón que Él dijo ser el Señor o amo del sábado, y cuando uno es el dueño o amo de algo, hace con eso lo que quiere o con lo que le parece o lo que le plazca. Dicho en otras palabras, Jesús no estaba sujeto al día sábado, sino que era el Señor del sábado y por tanto lo podía quebrantar cuando quería. ¿Quién le puede acusar al Señor Jesús? ¿Quién le puede cuestionar a Él? Tal como dijo el apóstol Juan. ¿Quién? Enseñar que Jesús nunca quebrantó el sábado es enseñar una burda mentira del diablo, mis hermanos queridos. Nosotros descansamos en quién. Mire que digo en quién, que es una persona. Nosotros descansamos en el creador del sábado, no en el día sábado que es creado. Ahí está la diferencia. Se sabe que existieron varios textos antiguos que pretenden ser la epístola a los laodicenses. Desaparecida, por cierto. La mayoría de los cuales ahora pues se han perdido. Estos fueron generalmente considerados tanto en la antigüedad como por la erudición moderna como intentos de proporcionar una copia falsificada de un documento perdido. Es más o menos como ahora que le quieren meter el libro de Enoch. Mi hermano, ni siquiera Enoch lo escribió. Ese libro de Enoch que circula por ahí y que los están haciendo hasta doctrina. Ese libro de Enoch ni siquiera lo escribió Enoch. Sabrá Dios que no lo habrá escrito. Pero no fue el Enoch. Enoch Guamán. Enoch Quiñones. Cualquier Enoch. La epístola latina en realidad es una breve compilación de versículos de otras epístolas paulinas, principalmente a los filipenses. La epístola latina, por cierto, es llamada Epístola ad Laodicenses, atestiguada por primera vez en el Codex Fuldensis.
También se considera generalmente una falsificación torpe y un intento de tratar de llenar la brecha sugerida por Colosenses 4:16. Ya que no se conserva nada del texto, se puede, o no se puede, mejor dicho, saber qué podría haber contenido esta carta. Mis hermanos, no podemos hacer doctrina de algo que ni siquiera tenemos evidencia en nuestras manos. Así como el libro de Enoch. Y hay gente que dice, no, es que Enoch hablaba hasta de los ovnis. Imagínense. Si usted en algún momento estuvo suscrito a algún canal de estos locos que andan con los ovnis, desuscríbase, mi hermano, desuscríbase. Bueno, la epístola que aparece en la Vulgata Latina es bastante corta, con solo 20 versos, y es mencionada por varios escritores del siglo IV en adelante, en particular por el Papa Gregorio Magno. La copia más antigua conocida de una epístola se encuentra en el manuscrito Fulda, escrito para Víctor de Capua en el año 546. ¡Wow! Posiblemente debido al respaldo de Gregorio, muchas Biblias latinas occidentales contenían esta epístola durante los siglos posteriores. También apareció en las primeras Biblias en inglés. Por cierto, John Wycliffe incluyó la carta de Pablo a los laodicenses en su traducción de la Biblia de latín al inglés. Las Biblias alemanas medievales también la incluyeron, hasta que fue excluido de la Biblia de Lutero en el siglo XVI. Sin embargo, la epístola es esencialmente desconocida en el cristianismo oriental, donde nunca se usó ni se publicó. El segundo concilio de Nicea, por cierto, en el año 787, lo rechazó. No hay evidencia de un texto griego, el idioma pues, en el que Pablo escribió. El texto fue considerado casi unánimemente pseudoepígrafo, cuando se decidió el canon bíblico cristiano. Y no aparece en ninguna copia griega de la Biblia en lo absoluto. Ni se conoce en siriaco ni en ninguna otra versión. Ni en quichua está, ni en quichua, por si acaso. Amigos de Perú y de Ecuador. Jerónimo, quien escribió la traducción de la Vulgata Latina, escribió en el siglo IV, es rechazado por todos. Los eruditos son unánimes en estar de acuerdo con Jerónimo y creer que esta epístola fue falsificada mucho después de la muerte de Pablo. Acuérdense que Pablo dijo que yo sé que después de mi muerte entrarán lobos rapaces vestidos de ovejas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Bueno, eso incluía no solamente en la predicación, sino también en las artimañas de intentar meter veneno dentro del canon de las Sagradas Escrituras. Ahí está también Marción. Tremendo chueco. Imagínense, mi hermano. Por eso es que al inicio de esta transmisión yo le dije, ¿por qué no está en el libro de Génesis el detalle de todos los hijos que tuvieron entre Adán y Eva? ¿Por qué? Porque eso es irrelevante, porque al Espíritu Santo no le ha placido que esté eso detallado ahí. Listo, pare de contar. Y ahí viene la preservación de los textos sagrados hasta el día de hoy, que usted lo tiene en sus manos, para los que los tienen. Quien no lo tiene, compre una Biblia. Y si no tiene una Biblia, mi hermano, júntese con un cristiano para que le preste. Los profesores, Rudolf Noff, estuvo entre el año 1874 a 1920, y Gustav Kruger, entre 1862 y 1940, escribieron, mira lo que escribieron, que la epístola no es más que un parche sin valor de pasajes y frases paulinas, principalmente de la epístola a los filipenses. Pero evidentemente ganó cierto grado de respeto, ya que apareció en más de 100 copias latinas antiguas de la Biblia que se conservan. Según la Biblia Sacra, Justa Vulgatam Versionem, hay manuscritos latinos que la Vulgata, por cierto, la Vulgata latina, que contienen esta epístola, que datan entre los siglos 6 y 12, incluidos los manuscritos latinos Codex Fuldensis, MQVD, Armachanus, C y Lambda. La epístola apócrifa
generalmente se considera un intento transparente de proporcionar este supuesto documento sagrado perdido. Una pregunta obvia es si la epístola latina y la epístola marcionista son en realidad el mismo documento, o es posible que el fragmento de Muratori se refiriera a una versión temprana de la epístola latina. Pero la mayoría de los eruditos lo consideraban poco probable porque la epístola latina no incluye ninguna teología o carácter marcionista. Es muy probable que la carta sea lo que conocemos como a los Efesios, ya que a muchos manuscritos no contienen esa palabra y se sabe que era una carta circular, la cual cuando llegó a la ciudad de Éfeso y por tal motivo en los papiros se colocó dicho nombre. Versículo 17, mis hermanos queridos, dice: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Cuando el texto menciona Arquipo, ahí tienen otro nombre. Este era un pastor de la iglesia en el hogar. Eso lo corroboramos en Filemón 2, por eso no tiene un capítulo. Las posiciones de liderazgo primitivas eran presentadas por creyentes locales con dones, no vocaciones u oficios, es decir, es un don de Dios, no una profesión. No se sabe a ciencia cierta la identidad de Arquipo y algunos sugieren que es hijo de Filemón. La palabra mira sugiere la idea de un aviso como si temiese de algún peligro. Y mis hermanos, nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos. Miren, cuidado, atentos, iglesia, atentos, alerta. La palabra ministerio es la traducción de diaconian, usada en el sentido específico del servicio cristiano. La palabra ministerio. No se informa nada más acerca de este ministerio y mucho menos se dice por qué Arquipo debía ser amonestado de esa forma. Algunos han pensado que la razón era que él carecía de prontitud y energía, que siempre tenía una tendencia a la pereza, posponiendo las cosas que necesitaban atención inmediata al futuro indefinido, o sea, el mañana. La objeción a esta teoría es que en tal caso Pablo difícilmente lo hubiera llamado compañero de milicia, o literalmente lo hubiera llamado cosoldado. Alguien, y aparte que Pablo no iba a dejar pasar a los vagos. Mi hermano, usted como ministro del evangelio, habla a los ministros que están presentes, como ministros del evangelio que somos, no podemos permitir pues que una persona teniendo las escrituras a la mano, que se ha preparado, que se ha educado en las cosas del Señor, pues tenga una pereza para gestionar. Vaya a predicar, vaya, busque a la gente, salga, prepare el mensaje. No se quede así solamente recibiendo el pan y después cero predicación. Lleve el mensaje. No se quede solamente con lo que el hermano David Silva le da el día martes en el estudio Colosenses, que hoy termina, por cierto. Vaya, salga, busque, llame a los amigos, compañeros, papá, mamá, primo, etcétera, etcétera. Bueno, alguien debía también estar a cargo del rebaño en Colosas. No podía ser Epafras, el pastor de las iglesias del Valle del Lico, porque en ese momento estaba con Pablo en Roma, de donde también estaba enviando saludos. ¿Se acuerdan? El versículo 12. Ahora, ¿quién era entonces? En vista de la sorprendente similaridad que existe entre Colosenses 4:17 y 2 de Timoteo 4:5, lo más razonable es pensar que era el pastor interino, no era otro que Arquipo. Además, dado que él también, al igual que Timoteo, era bastante joven y algo tímido, así como el hermano David Silva, tímido. Dudando si la iglesia le daría a él, un hombre sin mucha experiencia, su pleno apoyo en esta importante obra. El apóstol con mucho tacto, con mucho, ¿cómo dirían ustedes en Venezuela? Con mucho tino. El apóstol con mucho tino ordena a la congregación que le anime. Adelante, estamos contigo y te prometemos ayudarte en todo, pues la labor que estás tratando de desarrollar te fue dada por el Señor y la estás desarrollando con el poder que Él te brinda. Animemos a los hermanos, mis hermanos queridos. Animémoslos. Estas palabras, que por cierto, parafraseadas, concuerdan con atiende al ministerio que has recibido en el Señor a fin de que lo cumplas. Y ojo, es solo una conjetura. Pero de que algo es cierto, de que tenemos que animar a los hermanos
a no desmayar en la fe. Pa'lante. Versículo 18 dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Cuando el texto menciona de mi propia mano, esta era la manera como Pablo aseguraba la autenticidad de sus escritos. Segunda de Tesalonicenses lo corrobora, capítulo 2, versículo 2, y segunda de Tesalonicenses 3:17. Esto también implica que él empleaba un escriba, probablemente por su problema con su vista. ¿Se acuerdan que Pablo tenía un problema con su visión? Un problema oftalmológico. Hechos, capítulo 9 lo corrobora, versículo 8 y 9, Gálatas 4:15, Gálatas 6:11, y también Romanos 16:22, antes que se me olvide. Cuando el texto menciona, acordaos de mis prisiones, es una señal de la verdadera grandeza de Pablo, que no se estimaba a sí mismo como siendo demasiado exaltado para solicitar una continua simpatía e intercesión por él. Un prisionero, un cautivo, un preso. Cuando el texto menciona la gracia, la epístola comienza con la misma palabra con que termina. La vida cristiana, mis hermanos, requiere una dependencia de la gracia de Dios de principio a fin. En esta misma forma resumida se encuentra la bendición en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 21 y en 2 Timoteo 4:22. Pero aunque corta, es rica en significado, porque la gracia es la más grande y fundamental de todas las bendiciones. Es el favor de Dios en Cristo para el que no lo merece, transformando sus corazones y vidas y llevándolo hasta la gloria. Dígame usted, ¿acaso si nosotros merecíamos tanto por parte de Dios? Hágame saber. No, mis hermanos. Merecíamos la muerte eterna. La carta enseña la gran responsabilidad de que los líderes de las iglesias locales tienen y deben asumir. Los pastores, por cierto, tienen la responsabilidad de instruir a la congregación. Esa instrucción no debe ser meramente informativa, sino también formativa. La exposición del mensaje tocante a la persona y la obra de Cristo Jesús debe ocupar un lugar prominente en esta institución. Mis hermanos, es necesario alertar a los creyentes de los peligros que acechan su vida espiritual, tal como Pablo advirtió a los colosenses tocante a las sutilezas y a la dialéctica de los falsos maestros. Así también los pastores y maestros de la iglesia, que deben prevenir a los cristianos del peligro de las filosofías que niegan la existencia de Dios con ese humanismo secular, el existencialismo, el racionalismo ateo y el materialismo evolucionista. Tenemos que alertar a todos. Iglesia, cuidado con los youtubers de moda, cuidado con esas iglesias emergentes, cuidado con ese evangelio permisivo o flexible, donde ya lo malo le llaman bueno. Y no, es que sabes que tienes que actualizarte en la carta. Pablo no se refería a eso. No, yo sí puedo ser pastora. No, que tengan mucho cuidado, mis hermanos queridos, con ese evangelio light. Dios ama a todos, lo ama mira, Dios ama a todos y a todos lo va a salvar. Sí, ¿y por qué no lo salvó a Adolfo Hitler? Hágame saber. ¿Por qué? Atento, iglesia. Atento. Todas estas posturas niegan de manera abierta y sin repartos tanto la autoridad de las escrituras como la ética que ésta proclama, pues la filosofía de los hombres no acepta los absolutos éticos de la palabra de Dios. Mis hermanos, les recomiendo el video que sacó nuestro hermano Edgar hoy, por el cual habla ahí el tema de la psicología, que también está de moda. Hay mucha psicología que están, bueno, muchos pastores, entre comillas, llámese pastores, ¿no? Entre comillas, que están metiendo la psicología dentro de las iglesias. Y como decía el hermano Edgar, para los psicólogos el problema pues está en un factor externo, no un factor interno. Pero para las Sagradas Escrituras el problema es interno. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tan sencillo como eso.
cuando el texto menciona amén. Algunos manuscritos agregan este amén, pero esta adición puede derivarse del uso litúrgico o puede haber sido agregado por un copista que se acordaba que amén era la palabra con que se concluye el libro de Gálatas, ustedes recordarán, y también según algunos manuscritos romanos. Así que mis hermanos queridos, quiero mandar un abrazo a la distancia a nuestro hermano Gus Soldevilla, nuestro hermano ahí batallando ahí en Perú. Mis hermanos, vamos a conversar con nuestro hermano Mauricio. Mauricio, estás allá. Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia a todos los hermanos allá en Alicante, España. Me imagino que allá estar ya de madrugada. Mi hermano Mauricio, cuéntanos qué opinas de esa participación de nuestro hermano Pablo aquí en la carta a los Colosenses. Bienvenido a Interactuar. Bendiciones, hermanos, a todos aquí todavía de madrugada. Lo importante aquí la carta de Pablo es que está atacando las falsas enseñanzas de los gnósticos. Y esto estaba sucediendo en todas las iglesias que estaban alrededor de Colosas, Hierápolis y Laodicea, de la cual en el libro de Apocalipsis la Odisea es atacada y denunciada por su frialdad, o sea, cayó en esa herejía. Es importante notar que Pablo siempre con sus colaboradores intentó, guiado por el Espíritu Santo, denunciar esas falsas enseñanzas, esa herejía horrible de desmilitar la presencia y la divinidad de Jesús, porque eso es lo que atacaban los gnósticos, atacaban todo lo que tenía que ver con Jesús. Y tú nombraste hace rato, en medio del video, el falso texto hebreo de Mateo, de Chentop, donde él niega la presencia y la divinidad de Jesús. Y no solamente, si alguno aquí fue unicitario, sabe muy bien que estos toman este falso evangelio para sostener que no existe ninguna Trinidad y desmilitar Mateo 28:19, negando el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el propósito de las sectas es desmilitar al Hijo. Y esto estaba sucediendo ahí en medio de los gnósticos. Además, tú hablaste de la carta de la Odisea. Esa carta no existe. Quizás fue algo que Pablo escribió, pero no existe. Y los herejes como Marción intentaron llenar ese vacío, ya que él solo permitía dentro de la congregación las cartas de Pablo. Un abrazo para todos, bendiciones, hermanos. Amén, amén. Gracias por su aportación, mi hermano querido. Mi hermano Birlev. Dios te bendiga, mi hermano Birlev. Puedes habilitar tu micrófono si deseas. Quería hacerte unas preguntas básicas. Mi hermano Birlev está por ahí. Hola, mi hermano. ¿Se escucha bien? Sí, mi hermano. Acabamos de ver que Pablo oraba aún en situaciones extremas, ¿no? En este caso, encarcelado y todo. ¿Por qué él hace énfasis en orar por los hermanos estando aún preso? ¿Por qué? Y al final él pedía orar por sí mismo. ¿Por qué, mi hermano? ¿Qué opinas? Cuéntame. Bienvenido a Interactuar. Considero de que uno de los medios de gracia que el Señor nos ha brindado es la oración congregacional. Y siempre tenemos que entender algo. La oración es lo que nos hace entender de que tenemos una gran dependencia de Dios. En todo momento dependemos de Él. Y que todos los propósitos de Dios se llevan a cabo a través de este medio. O sea, por medio de la oración congregacional de la iglesia, por nuestros hermanos, para que estos reciban fortaleza, porque todos, inclusive los ministros de Cristo, sabemos que somos hombres y solo Dios es infalible y podemos estar pasando circunstancias donde nuestro ánimo sea rebajado, más la oración congregacional de nuestros hermanos en Cristo, del cuerpo en Cristo, nos puede brindar fortaleza para poder soportar estas circunstancias. Maravilloso, así mismo. Entonces, como decía nuestro hermano Birlev,
la oración es un medio de gracia que Dios nos ha dado para poder comunicarnos o expresarnos con el Dios de la gloria. Si usted tiene una petición por un hermano, una petición pues genuina por su hermano en Cristo Jesús, pues tiene el medio de gracia, el cual es la oración. Sencillo como eso. Mi hermano Víctor, Dios te bendiga, mi hermano Víctor Macei, allá en Florida Blanca. Un abrazo a toda esa gente allá en Colombia, específicamente Florida Blanca. Cuéntanos qué opinas ahí de esa participación de nuestro hermano Pablo ahí en el momento tan difícil, exaltando el nombre del Señor con todo este ministerio. Cuéntanos, mi hermano querido. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, qué alegría verles, saludo para todos. Este es un cierre de una carta que es para mí muy poderosa. Colosas, una ciudad que presentó varios desafíos para Pablo. Entre ellos inclusive pequeños cambios en el idioma. Eso es un tema de historia, pues. Pero él tuvo que recorrer, digamos, en esta epístola, en esta carta, diversos temas y llamarles a todos, hacerles un énfasis en la libertad en que se podía vivir en Cristo Jesús, la libertad a la que fuimos llamados. Y luego, dado ese marco, bueno, eso él inicia con otros dos temas preciosos, pero el corazón de eso está en la libertad, y luego, dado ese contexto de libertad, la manera de vivir de todos los de Colosas y de todos nosotros en Cristo. Entonces, algunos aspectos de ética. Pero todo eso que él enseña, que es maravilloso, que a volverlo a estudiar, y así se lo recomiendo a todos, al final le pone como ese pincel diciendo que todo eso que se está trabajando, que todo eso que les llegó a ellos también es parte del trabajo de un equipo. Y si te pones a contar, él menciona 8 personas en el equipo, ¿sí? Todos los que mencionaste tú, de Epafras, de Arquipo, parece que Arquipo tenía que ver con que era un líder de mayordomo de caballería o algo así. Bueno, entonces este era un equipo de gentes ayudando y colaborando con él, en donde él le recuerda a todos que está prisionero, pero que estando en la cárcel, en prisión, con todo, está enviando un mensaje de vida, un mensaje de libertad a todos. Me llama mucho la atención, estaba hoy aprendiéndoles que la carta de la Odisea no existe, es impresionante. No quiso Dios que esa carta estuviera en el canon. La carta a Colosas sí, pero la carta de la Odisea no. Y me imagino que sí, que los colosenses oyeron cuando se les leyó la carta escrita a los laodicenses. Y es interesantísimo, pero Dios sabe lo que dejó para nosotros escrito como la palabra profética más segura, y la carta a Colosas quedó para nosotros. Entonces es precioso, esto es un menú impresionante. Aquí me toca volverme a sentarme a estudiar, mi hermano David, a volver a escuchar conferencias. Muchas gracias. La pregunta final, ¿por qué ustedes creen? Pueden levantar la manito el que quiera, ¿no? ¿Por qué Pablo dijo, acordaos de mis prisiones? Pueden levantar la manito, eso es clave. Pueden levantar la manito quien quiera responder. Hasta eso me tomo un vasito con agua, no un vasito, tomo mi agüita. Mi hermano Virlev, Mauricio, pueden, en confianza. ¿Por qué Pablo habrá dicho, acordaos de mis prisiones? Bienvenidos. Yo me voy a atrever a hablar, pero ahí sí con el riesgo de equivocarme. Me corrigen, por favor. Yo supongo, tiene que ver con, acordarse tiene que ver con, venga, vamos a pedirle a Dios fortaleza, ánimo, asistencia, más compañía, porque no solo estaba Pablo, sino un grupo de personas. Eso es una razón, me imagino yo, para que oraran por ese trabajo que ellos estaban haciendo. Y segundo, porque pues cuando Pablo estaba en libertad podía ser productivo y acostumbraba a ser productivo. Seguramente en prisión no le quedaba tan fácil ser productivo, entonces estaba diciendo, bueno, venga, acuérdense un poquito, manito, manden algo, giren por Nequi, alguna cosa, ¿sí? Porque eso podría ser también.
inspirando a que haya alguna ayuda económica. Claro, y de hecho, alguien más, mi hermano, no sé, mi hermana Rubí, quiere agregar algo. ¿Por qué habrá dicho Pablo, acordados de mis prisiones? Mi hermano Mauricio, bienvenido. Mi hermano Birlep, bienvenido. Mi hermano, bueno, recordemos que Pablo estaba siendo prisionero debido a la predicación del Evangelio. Entonces, Pablo estaba recomendando a los hermanos que también oraran por él para que él reciba la fortaleza también de parte de Dios, porque no es la primera vez que Pablo estaba por causa del nombre del Señor Jesucristo en la cárcel. Y también podemos tener y recordar que estando preso fue que escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También Pablo de esta manera podría estarse poniendo como ejemplo a los hermanos que ellos se están sintiendo o pasando unas dificultades ahorita en la iglesia, que él está privado de su libertad, pero que se acuerden que él, estando prisionero, su fe y su confianza en el Señor siempre ha estado presente, como una manera de darles fortalezas a ellos. Excelente, sí, sí. ¿Qué opinas, mi hermano Eleazar? ¿Por qué habrá dicho, acuérdense de mis prisiones? Bueno, hermano, buenas noches otra vez nuevamente. Ve, hermano David, yo pienso lo siguiente, pues también es valedera lo que han dicho los hermanos también, pero sumándole lo que los hermanos han dicho, pienso que el apóstol dijo: hermano, ve, lo que a ustedes les pueda pasar en la vida no es nada. Esto no es nada comparado que yo estoy aquí encerrado. Acuérdense de mis prisiones, lo que yo he vivido. Entonces ustedes salen a la esquina y llueve un poquito, entonces se están quejando. O sea, no se quejen por las cosas. Acuérdense de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense de mí. Y ese es el evangelio que necesitamos, pues, compasión, sin buscar excusas de que no puedo, desafiarse en el sentido de que expresar ese amor que uno puede tener en nuestro Señor, pues, de esa manera. Eso que acuérdate de mis prisiones, o sea, acuérdate lo que yo he pasado, acuérdate lo que a ustedes también le va a venir. Tiene que estar amarradito allí de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lo veo así de ese punto de vista. Maravilloso, es más, no lo había visto ni siquiera de esa perspectiva, pero tiene sentido. Y concuerda, porque imagínense cuántas veces nosotros nos quejamos, o bueno, en el pasado nos hemos quejado, sobre todo cuando uno era muchacho, ¿no? ¿Y por qué no me compraste ese par de zapatos? O por qué, qué sé yo, ¿no? Uno reclamando a los padres, ¿no? Y si nosotros miramos atrás, hay gente que no tiene ni piernas. Hay gente que no tiene ni piernas, mis hermanos. Y hay gente que se queja que, se me fue la luz. Hermano, hay gente que no tiene ni casa. Ustedes recuerdan lo que pasó ahora último, la última oleada migratoria, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó muchas personas de allá, incluso de Venezuela, y ahí se mezclaron con personas de Ecuador, Centroamérica. Bueno, muchos lograron entrar y están ahí a la altura o afuera de un lugar que le llaman Times Square. Que eso es un ícono, es un sector ícono, es lo que prácticamente es la gran manzana y la gente, donde están todas las luces y todo eso. Mis hermanos, la mayoría de todas estas personas que entraron acá, los que no alcanzaron a tener pues su asilo, su espacio para poder descansar, un techo, pues les tocó dormir en la calle. Y están ahí regados así, ¿no? En hileras, así, bastantes así. Y todos están tapados porque el frío, pues aquí el clima es medio raro, ¿no? O sea, son muy extremos, o hace mucho frío o hace mucho calor. Y están tapados así. Mi hermano, hace 2 o 3 días atrás, un aguacero que parecía ya que iba a haber un diluvio. Imagínense. Y hay gente que dice, no tengo para pagar la renta. No sé, se me manchó el techo de mi casa, y nos quejamos de tantas cosas irrelevantes, tantas cosas secundarias que son, mi hermano, no tienen prioridad. Nos quejamos de pequeñeces de la vida. Y nuestro hermano Pablo dice, acuérdense de mis prisiones. Acuérdense de mis prisiones. ¿Qué nos puede pasar a nosotros que nos quite el gozo de la salvación? ¿Qué nos puede pasar a nosotros? Acuérdense, Romanos 8, versículo 35 al 39, nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y hay una serie, ¿no? Una lista
de acontecimientos que le pueden pasar a un cristiano, que ni muerte, ni espada, ni esto, ni el otro, ni lo porvenir, ni etcétera, etcétera, etcétera. Y preocupados del mañana. No, mis hermanos. Por eso el cristiano descansa en Cristo Jesús. Él es nuestro Shabbat, Él es nuestro reposo. Mis hermanos, sea bendito el nombre del Señor. Damos gracias a todos los presentes que han estado atentos a este estudio. Nos vemos en una próxima transmisión, si el Señor lo permite. Ya con anticipación pasaremos pues cuál será el próximo libro que vamos a estudiar. Así que vamos a agradecer a nuestro Padre. Si alguien tiene algo que decir, puede levantar la manito, tranquilo, en confianza. Mi hermana Rubí, ¿no? Tranquila. Perfecto. Bueno, vamos a despedirnos en oración. Amado Padre soberano, gracias te damos por este espacio. Gracias te damos porque se ha predicado tu palabra. Se ha concluido con este estudio. Ha culminado para la gloria de nuestro Señor Jesús. Una vez más, seguimos aprendiendo todo lo referente a las cosas que uno como cristiano puede pasar. Y hemos hecho el análisis de todas las cosas que uno pues vive como cristiano. Se queja a veces, claro, nos quejamos. Me incluyo. Nos quejamos de cosas que son irrelevantes. Y sin embargo, pues, por esas quejas nosotros nos desenfocamos de la verdadera meta, del verdadero propósito por el cual tú permites que pasemos por situaciones adversas en esta vida. El mismo capítulo 4, en el versículo 3, menciona claramente algo clave. Aún en medio de las circunstancias, aún en medio de las situaciones adversas, Pablo pedía oración para que se abra puertas para poder compartir el mensaje de salvación que exalta el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aún en medio de esa situación que quizás muchos no quisieran pasar, pero no hay cristiano que no pase por tribulación. El mismo Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, he vencido. Yo vencí al mundo. Gracias, Padre Santo, porque este tipo de estudio nos ayuda a reforzar nuestra confianza en ti. Nos ayuda a recordar en qué está fundamentado nuestra creencia. Gracias, Padre, una vez más, por todo lo que permitiste que pase nuestro hermano Pablo y todos sus hermanos también. Hermanos en Cristo, Onésimo, etcétera, etcétera, etcétera. Padre, te rogamos y te suplicamos que este estudio no se vaya de nuestra mente, sino que lo recordemos siempre y podamos compartir a cuantas personas podamos. Qué deleite será eso, Padre. Es un deleite llevar tu mensaje a otras personas. Ayúdanos, te suplicamos, en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, nos vemos en una próxima transmisión, si el Señor lo permite. Así que, mis hermanos, si alguien quiere tomar la foto, pues sea bienvenido.